Recordarles a todos los asistentes que el evento contará con una certificación interna de la carrera, mismo que llegará de manera digital a cada uno de sus correos con base a los datos del registro de asistencia, para lo que invito y recuerdo a todos los asistentes que pueden ingresar al chat interno de la sala de Zoom o también revisar sus correos e encontrar el enlace que los llevará al registro para que puedan completar la información y así tener el certificado de asistencia correspondiente de manera digital. Continuamos con las conferencias del día de hoy y en la sala de Zoom contamos con la presencia del magíster Jimmy Muñoz, docente de la unidad educativa Saraguro. En cuanto a su formación, es un licenciado en Ciencias de la Educación, mención informática educativa por la Universidad Nacional de Loja, máster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales por la Universidad Nacional de La Rioja, egresado de especialización en Ciencias, Tecnología y Sociedad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En cuanto a su experiencia, es un docente del área de informática en la unidad educativa Saraguro, docente de la carrera de Educación Básica, capacitador taller de planificación en el Instituto Superior Tecnológico Juan Montaro, creador de EVA y MOOC en la Universidad Nacional de Educación, creador y capacitador de curso de actualización y fortalecimiento del currículo del área de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Loja, docente TIC Manejo de Sistemas de la Nube Moodle Game Math en la Unidad Educativa Ciudad de Cuenca, diseño educativo técnico informático en el proyecto de aprendizaje libre Prendo UTPL. En cuanto a la capacitación, el docente ha dictado varios talleres, seminarios, congresos, aprobados en diversos campos como inteligencia artificial para docentes TIC, enfoque educativo, creación de contenidos digitales en el entorno educativo, habilidades de escritura científica aplicada a la investigación tecnológica, TIC 1, TIC 2 y TIC 3, implementación de proyectos escolares en el aula, plataformas digitales de enseñanza y aprendizaje, desarrollo web Moodle, OpenX, WordPress, Joomla, Drupal, Blogger, servidores web, entre otros. Invitamos al magíster Jimmy Muñoz, docente de la unidad educativa Saraguro, a abrir su micrófono para que dicte la conferencia del día de hoy. Por favor, adelante. Mientras se prepara el docente con su intervención, recordarles también que en esta parte, casi en la parte final del evento del día de hoy, vamos a contar con un foro en la que van a participar 4 panelistas, que más adelante vamos a hablar un poco sobre su carrera profesional. Y el foro va a contar con una ronda de preguntas de los asistentes, tanto como de los panelistas también, quienes se van a limitar a responder algunas preguntas con un tiempo máximo de 2 minutos por panelista. Después de cada intervención, continuamos con un poco más sobre el evento. También recordarles que el día de mañana nos vamos a encontrar a través de esta misma sala de Zoom a las 2 de la tarde para continuar con la segunda parte del evento en la que vamos a hablar sobre temas de robótica y tecnología. Esperamos un momento mientras se une a la sala de Zoom el doctor Jimmy Muñoz, por favor. Continuamos con el primer encuentro de graduados de informática educativa. En la sala virtual contamos con la presencia del magíster Jimmy Muñoz, docente de la unidad educativa Saraguro, quien impartirá la conferencia Analfabetismo Digital en las escuelas y colegios del Ecuador. Bienvenido, magíster. Muchas gracias, muy buenos días a quienes estamos compartiendo este espacio eh, educativo.
a la universidad por generar estos espacios que son sumamente importantes y que ojalá sea una constante en la agenda de las universidades también para podernos ir eh, quizás apoyando entre cada uno de nosotros. Hay algo que yo siempre digo y es que los docentes a veces necesitamos unirnos mucho más, ¿no? Para lograr esa tan anhelada educación de calidad y calidez. Bueno, vamos a hablar un poquito el día de hoy acerca de lo que es el analfabetismo digital en las instituciones educativas del Ecuador, pero vamos a hablarlo un poco desde los datos primero y luego un poco desde la experiencia que se ha vivido como docente en mi persona y también desde la experiencia de otros docentes que traslado hacia ustedes a partir de los diálogos que se ha tenido con otros profesores a nivel nacional en los diferentes educativos que he tenido la oportunidad de poder estar, de poder compartir, al igual que hoy estamos haciéndolo acá. La idea no es hacer una crítica destructiva, sino más que todo hacer una reflexión, hacer una revisión quizás de algunos datos y de algunos documentos institucionales del Ministerio de Educación, el INEC, por ejemplo, y que a partir de ello pues nos genere incluso dudas y nos quede la curiosidad por ir a investigar un poco más y a partir de ello reflexionar y tomar acciones en cuanto a estas necesidades que tiene nuestro sistema educativo, en cuanto tiene que ver a la formación en competencias o habilidades digitales dentro de la primaria y secundaria del sistema educativo. Voy a compartir pantalla, no sé si está habilitado, por favor, sí, muchas gracias. Bueno, no le he puesto el título de analfabetismo digital porque quisiera, como les dije, ir hablando un poquito en un contexto mucho más amplio, quizás, ¿no? Entonces, partiendo de eso, pues creo que primero hay que hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo en las instituciones educativas del Ecuador. ¿Qué es lo que estamos enseñando a los profesores? Actualmente yo trabajo en el bachillerato técnico en informática, que entiendo que es una de las áreas laborales a las cuales se enfoca la carrera que antes era informática educativa, hoy tiene una nueva denominación, por lo cual me alegro mucho también porque entiendo que hay un nuevo rediseño curricular que es mucho más contemporáneo y actualizado, ¿no? Entonces, partiendo de esto, acordémonos que en el año 2016 hacia atrás teníamos la asignatura de computación en las instituciones educativas, pero que por decisiones de quienes estuvieron al frente de crear la nueva malla, el nuevo currículo del Ecuador, esto dejó de ser así, ya no está a la actualidad. Y no está, a mi parecer, por una decisión equivocada, porque no tenía que habérsela quitado, tuvo que haberse hecho un análisis, una autoevaluación, un replanteamiento y una nueva implementación, ¿no? No dejarla de lado. Ahora, nosotros como docentes de esta carrera, y no sé si aquí hay estudiantes también de esta carrera actualmente, entendería que sí, eh, pues hay que ir siendo conscientes de esta realidad, que las instituciones educativas, pues desafortunadamente no está eso dentro de la malla curricular y que el bachillerato técnico en informática es muy escaso a nivel nacional también, es una de las figuras profesionales, pero que tenemos la esperanza de que viene un nuevo currículo por competencias y que se va a retomar el bachillerato por especialidades. En ese sentido, esperemos que ahí se vuelva a reconsiderar eso y quiero contarles que hace un par de días estuve justamente conversando con algunas personas de Fundación Telefónica y entre ellos estaba Iván Pazmiño, si no me equivoco el nombre, del Ministerio de Educación, quien viene hace varios años siendo encargado de esta parte de lo que es tecnología dentro del sistema educativo. Y entre las preguntas que yo le hacía era, ¿y qué pasó con la informática? Ustedes ya llevan varios años haciendo un análisis, haciendo eh, llevan a efecto agendas educativas digitales. Cuéntame un poco de los resultados. Entonces me decían que era muy complicado, que una asignatura integral a la malla curricular se necesita recursos, infraestructura, etcétera. Y bueno, en ese sentido queremos ir reflexionando un poco, como les digo, a partir de lo que se ha dialogado también con personas propias del Ministerio de Educación, que por coincidencias de la vida, como les digo, hace un par de días nos encontramos virtualmente. Informática educativa, pues es lo que nosotros nos estamos educando, ¿no? Lo que nosotros estamos en las universidades desarrollando para poder ir a hacer y generar esos procesos de innovación a través de la tecnología en las aulas, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero la mirada debería ser mucho más allá, el poder quizás llegar al hecho de implementar ciencias de la computación
dentro de las instituciones educativas. Pero para esto hay que empezar a preguntarnos si contamos también con los recursos necesarios. Y ahí es donde nos queda un reto grandísimo, que no solamente deberíamos estar esperando desde el Ministerio de Educación, porque ese es un error terrible que cometemos los profesores, decir que el ministerio tiene que darnos todo y facilitarnos todo. Debería, quizá por ley, pero ya sabemos que eso no va a suceder, sabemos que eso no está sucediendo. Entonces somos nosotros los docentes quienes tenemos que tomar la iniciativa y buscar alternativas de implementar la tecnología dentro de los procesos formativos, tanto de docentes como también de estudiantes de escuelas y colegios. Y digo docentes y estudiantes porque los dos están involucrados, y si a eso le sumamos los padres de familia que son parte de la comunidad educativa, pues el reto es muchísimo más grande. Yo les cuento que por allá en el año 16, perdón, a finales del año 2016, estuve en la Unidad Educativa Ciudad de Cuenca, en la ciudad de Cuenca justamente, valga la redundancia, y cuando había llegado, teníamos tres puntos de acceso a Internet, tres planes de Internet diferentes, y teníamos un laboratorio de computación bastante bien equipado. Sin embargo, cuando yo llegué, pregunté en qué lo están utilizando, porque yo llegué con nombramiento de informática. Y decía, bueno, ¿qué hago aquí? Entonces me dijeron, nos hace falta profesor de estudios sociales. Vaya a dar estudios sociales. Que entiendo que es lo que mucho ha sucedido con varios de nosotros quienes ya somos graduados de esta linda carrera. Pero bueno, yo asumí ese reto de dar estudios sociales por un mes mientras me asenté en la institución, por así decirlo, y mientras generé ideas y planteé un proyecto a la institución y les dije, mire, esto se puede hacer acá. Y desde allí fue que hice entender primero a la parte administrativa y luego a los docentes que la computación tiene que ver con todo el proceso educativo que actualmente se está dando. Hoy por hoy con la inteligencia artificial muchísimo más, con el uso de dispositivos móviles y la Internet que está presente casi en todo lugar. Entonces, desde esa comprensión que logré en los profesores y en los administrativos es que desarrollé el proyecto GameMap, que algunos de ustedes quizás lo conocen, y y desde allí comenzamos a trabajar matemática, la asignatura de matemática apoyada con tecnología, con recursos educativos digitales abiertos y con plataformas educativas como GameMat. De ahí nació ese proyecto, esa idea. Y como decía hace rato, tratando de avanzar un poco hacia el hecho de las ciencias de la computación, que luego para el año 2019 estuve ya trabajando con algunos de los estudiantes en el uso de algunas herramientas en este sentido, como pilas bloques, como Scratch y algunas otras, ¿no? Y bueno, a partir de eso, pues la primera pregunta que aquí nos queda es, ¿cuántos docentes estamos haciendo esto en las instituciones educativas? Y no siempre depende de que los docentes tengamos la motivación de quererlo hacer. También depende muchísimo del tema de la infraestructura, que yo afortunadamente sí tuve, y, y depende mucho de la parte administrativa, o que te limita o que te abre las puertas para la innovación. Justo ahora estamos aquí escribiendo un segundo artículo para un segundo libro de la Asociación de Maestros del que estamos conformando a nivel nacional mediante la Fundación FIDAL, y estamos hablando de este tema, ¿no? De cómo la parte administrativa impide o habilita la innovación educativa con tecnología. Pero bueno, para entrar un poco más ya en tema del analfabetismo digital, ¿no? Tenemos un concepto, por un lado, que nos dice que es la incapacidad de usar, comprender y aprovechar las tecnologías digitales de manera eficaz y segura para lograr objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el ocio, la salud o la participación social. Para esto yo he puesto una tabla que ustedes están viendo donde están 6 características, 5 características, pero entonces en estas características quisiera que las comparen con los gráficos que ya les voy a mostrar en un ratito, porque en el Ecuador se está llamando analfabeto digital a quien no ha utilizado un dispositivo tecnológico, a quien no ha utilizado Internet y quien no se ha conectado a Internet en los últimos 12 meses. Esas son las variables que está teniendo en cuenta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Sin embargo, nosotros como parte de esta linda carrera sabemos que no es suficiente. La realidad es muy diferente y es a veces un poco, por decirlo, muy, muy preocupante, ¿no?
Yo aquí en este año lectivo, por ejemplo, que estamos finalizando, aquí en la institución donde trabajo, se propuso en este año lectivo trabajar con proyectos interdisciplinares utilizando una herramienta tan básica como Google Drive para ir completando un formato de un proyecto de emprendimiento que abarcaba varias asignaturas. Y eso dejó en evidencia, por ejemplo, el hecho de que tanto docentes como padres como estudiantes no estaban ni siquiera en la capacidad de manejar un correo electrónico, mucho menos un repositorio en la nube como Google Drive, y eso complicó muchísimo los procesos. Ahora, si yo miro un poquito más mi contexto y partiendo, como les decía, de los conversatorios con otros profesores, en otras instituciones a nivel nacional también sucede esto. Sucede de que por el hecho de yo tener un celular, de utilizar WhatsApp y comunicarme mediante eso con los padres de familia, ya se le llama innovación, que puede ser un poquito, ¿no? De una iniciativa, un primer paso quizás, pero la innovación y educativa desde la tecnología tiene que ir mucho más allá y tiene que ser mirada desde la, más que todo desde la metodología, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que ser realistas y aquí voy a ser muy crudo en algunas cosas que voy a decir, tal vez suene un poco fuerte. Por ejemplo, el año pasado, en octubre, estuve en Guayaquil en el Educom que organizaba FIDAL como parte del concurso de excelencia educativa. Fui invitado como ponente y estábamos con la ministra Brown, si no me equivoco en el apellido, en ese tiempo, y ella presentó un informe del impacto que ha tenido la formación continua en los docentes a nivel nacional y el número de docentes capacitados en innovación y en uso de tecnologías era miles de miles. Pero seamos realistas, los cursos, muchas de las personas los pagan, que les den haciendo los cursos. Y de eso hablábamos también con los de Telefónica hace un par de días. Y el mismo ministerio es consciente y conocedor de eso. Y bueno, ¿qué te dice el ministerio? Yo ya estoy haciendo los cursos, ahí están, los profesores tienen que formarse y tienen que asumir el reto de llevar eso a las aulas. Que sí, deberíamos ser nosotros. Entonces, volvemos al punto de hace rato que les decía. No siempre son los profesores, a veces es la parte de infraestructura física, tecnológica, a veces la parte administrativa, pero sí, también hay que ser conscientes de que el docente también es muchas de las veces el culpable de que esto no suceda en las instituciones educativas. Y hay que preguntarnos, ¿cuántos de esos miles que se mencionaba, que han sido formados en uso de tecnología para la educación, están hoy haciendo lo que está en esta tabla, estas 5 características? Podríamos decir que ellos son analfabetos digitales y seguramente te van a decir no, porque yo tengo el curso, porque tengo teléfono, porque me comunico por WhatsApp. Entonces creo que ahí está siendo muy sesgada o estamos teniendo una mirada muy limitada de lo que es el analfabetismo digital. Y, y bueno, a partir de ello, sabemos que el ministerio está tomando algunas iniciativas. Entre ellas, pues, se viene lo que es el currículo por competencias. Y entre las competencias también se habla de las competencias comunicacionales, socioemocionales también, y de las digitales. Entonces, una competencia no solamente es saber tomar el teléfono y enviar un mensaje, que eso vendría a ser la habilidad, ¿no es cierto? Y necesito para eso conocimientos. Pero ¿y qué pasa con las actitudes? ¿Qué pasa con el resto de componentes de una competencia? O sea, estoy utilizando, ¿cuántas herramientas estoy llevando al proceso de enseñanza o de aprendizaje? ¿Cuántas veces al año yo como maestro me estoy capacitando en uso de tecnología? Cuando yo estoy ahorita, por ejemplo, habría que preguntar si ahorita yo como profesor soy conocedor de lo que hace la inteligencia artificial. Los proyectos que hace ratito les mencionaba, que hicieron los estudiantes de la institución, tenían que hacer mucha escritura. Entonces los estudiantes, varios de ellos que conocen ya el tema de inteligencia artificial, se fueron hacia allá a buscar que la inteligencia les genere la información y les dé escribiendo el proyecto. Y lo que se llevaron por sorpresa es que después esto obviamente se pasó por un sistema de antiplagio que alguien nos facilitó y el plagio de inteligencia artificial era altísimo. Y los profesores aplaudían, en ciertos casos, aplaudían y decían, qué bien escrito, qué bueno que está súper interesante la propuesta, los resultados. Pero es porque no estamos en la capacidad, ni siquiera nos enteramos en muchos casos de que está, de que la inteligencia artificial existe y que ya están utilizándola de esta manera. Entonces,
volvemos a preguntarnos, ¿estamos preparados para la nueva forma de educar? Queda ahí la interrogante y ojalá la curiosidad para investigar un poco más. ¿Qué se necesita para que los profesores y los estudiantes lleguemos a ser o dejemos de ser analfabetos digitales? Necesitamos apuntar en en una meta específica, ¿no? Pero para lograr esa meta, no podemos decir que solamente se trata de poner internet en las aulas o de poner un computador o poner un proyector. Necesitamos tener una planificación muy seria y necesitamos los recursos para poder llegar hacia allá. Y en ese marco de planificación, pues obviamente existen varias propuestas, como por ejemplo la de UNESCO que están viendo en este momento, que está basado en 6 aspectos en cuanto a lo que son competencias digitales docentes. Y otro de las referencias que se podría tomar en cuenta es el marco europeo también, que está en 3 bloques y que tiene 6 áreas de trabajo que ya incluye a los estudiantes también. En este sentido, creo que las instituciones primero deberían conocer que no se trata solamente de la infraestructura, se trata de tener esto de acá bien claro y a partir de ello diseñar un plan de trabajo, diseñar una propuesta, diseñar, disponer de los recursos para los docentes y los estudiantes, para que a través de ellos se pueda lograr reducir esa brecha digital y reducir ese analfabetismo digital, que los datos, ya los vamos a ver en un ratito, dirán, no, pero es que no tenemos analfabetos digitales, pero de lo que ya les estoy diciendo, no es tan así. La realidad en las instituciones educativas es muy preocupante. Ustedes, si hay aquí profesores de primer semestre de la universidad, se darán cuenta que muchos de los estudiantes llegan a la universidad sin saber utilizar las herramientas básicas en cuanto a Internet, a navegación, a búsqueda de información, a normas APA, incluso utilizar generadores o gestores bibliográficos, por ejemplo. Yo doy clases en un primer semestre de educación básica de un instituto de Loja y recibo estudiantes, créanme que a veces me dicen cómo me conecto al Zoom. Entonces, imagínense esas realidades. Eh, Esos son algunos marcos, ¿no? Entonces, ¿qué más sucede en las instituciones? Sucede que, bueno, el docente generalmente trata de reemplazar el cartel o el cartel o la pizarra por una pizarra digital o por una pantalla, ¿no? En ese sentido, creo que el docente tiene que mirar mucho más allá en cuanto a las habilidades tecnológicas, como las que ustedes están viendo aquí, habilidades digitales, ¿no? El hecho de desarrollar el pensamiento crítico, computacional, ciudadanía digital, la netiqueta, la huella digital, que son temas muy importantes que casi nunca se los abordan en las instituciones educativas. O sea, nosotros seguimos escribiendo por medio de WhatsApp, en nuestras redes sociales con faltas de ortografía. Seguimos escribiendo el por qué con una X y una Q, por ejemplo. Seguimos escribiendo con mayúsculas. Y esas son reglas básicas de una etiqueta que necesitamos comprenderlas y aplicarlas en nuestro accionar como docentes y los estudiantes también en su proceso de aprendizaje, ¿no? Y, y eso no sucede. Entonces, les decía hace un rato que vamos a analizar algunos documentos y datos, y este es el primero. Esta es la Agenda Educativa Digital del Ministerio de Educación del año 2017 a 2021. Si ustedes se fijan, el eje central de esta agenda es el eje de aprendizaje digital. Y lo que buscaba esta agenda y la que está vigente hoy es pasar de las TIC a las TEP, es decir, de las tecnologías de información y comunicación a las tecnologías de aprendizaje y conocimiento y a las tecnologías de empoderamiento y participación. Entonces, para quienes ya comprendemos estos conceptos, sabemos que no se trata solamente de decir a los estudiantes, comenten en un foro, por ejemplo. Se trata de que dentro de ese comentario haya, existan las habilidades digitales que hace ratito veíamos, como el pensamiento crítico, por ejemplo, para discriminar la información verdadera falsa de Internet. ¿A cuántos adultos mayores vemos? A mismos profesores que quizás ya están con un poco de edad, y no digo que los jóvenes no tampoco, los jóvenes también cometemos a veces errores, decir, oye, ¿sabías que en Internet mira lo que está en este video de TikTok o mira este video que está en Facebook? Y lo vuelven a replicar y lo vuelven a compartir sin siquiera darse cuenta que eso es información falsa.
No sabemos discriminarla. Ahora imagínense con la inteligencia artificial que hoy tenemos. Sabemos revisar y evaluar los docentes, identificando el plagio, lo cual se traduce en deshonestidad académica también. Entonces, en ese sentido, deberíamos concientizar a docentes y estudiantes de que la IA es un apoyo, es una herramienta válida, pero que no podemos tomarlo, copiarlo y pegarlo a ese texto o a esa información que nos da, ¿no? Tenemos que tener ese pensamiento crítico, creativo, para poderlo trabajar. Entonces, en esta agenda educativa digital buscaban eso, ¿no? Si ustedes ven, hay diferentes ejes. El eje físico, que es el tema de infraestructura, de acceso. Aquí en la institución donde yo estoy ahorita, de hecho estoy en el laboratorio de computación, aquí tenemos un plan de internet que hasta hace unos meses era de 10 megas. Con esos 10 megas nos tocaba alcanzarnos para 20, 25 estudiantes. Se imaginarán que no es lo suficiente. Hoy por hoy se incrementó a 40 megas, que quizás ya nos da un poco más de posibilidad. Sin embargo, en este laboratorio, por ejemplo, hay las computadoras, pero lo utilizamos quienes damos clases de bachillerato técnico en informática. Y por ahí uno o dos profesores que son de otras asignaturas. Del resto, nada. Entonces, ¿qué pasa cuando el ministerio en el año 2016 decía, es que la tecnología tiene que ser un eje transversal? La idea propuesta quizás está buena, pero de ahí a la realidad, no, es una utopía. Entonces, ¿esto se logró o no se logró? Es la gran pregunta. Y quisiera mostrarles aquí este PDF donde dentro del eje del currículo hablaba el Ministerio de Educación, ya hablaba de ciencias de la computación en el currículo nacional. Y aquí adjunto algunos conversatorios, decretos y normativa nacional. Y miren lo que decía en el año 2017, que esta agenda educativa digital pretende implementar ciencias de la computación en las instituciones educativas del Ecuador. Y miren lo que dice más abajo. Este currículo se compone de 4 módulos. De esto, en todas las instituciones educativas que yo conozco en Ecuador y de las que he preguntado a los docentes y de lo que conversé con el ministerio hace 2 días, no hay. Del 2017 al 2021. Entonces, ahora pasamos a una nueva agenda educativa digital de 2021 a 2025. Está por terminarse esta agenda educativa digital. Lo que me dijeron del ministerio hace 2 días es que en diciembre empiezan a crear una nueva agenda educativa digital a partir de los resultados que están obteniendo. 2 agendas educativas digital, seguimos sin una asignatura que comprenda, que abarque esta formación necesaria para nuestros estudiantes. No lo hay. Hace unos días la ministra de Educación, me parece que hace 2 días o un día, decía de que vuelve la cívica, vuelve la ética, lo de desarrollo sostenible, que me parece súper correcto, buena decisión del ministerio. Pero, pues, ¿y qué pasa con las ciencias de la computación, con las competencias o habilidades digitales en los docentes y en los estudiantes? Se lo sigue dejando de lado lastimosamente. Y esta es la nueva agenda educativa digital que están viendo. Ahí pueden ver sus objetivos. Entre ellos, si se fijan en el gráfico de la parte derecha, habla de alfabetización digital, que es de lo que estamos hablando de un poco en un contexto quizás mucho más amplio, como les dije. Y esa alfabetización digital, ¿a cuántos ha llegado en Ecuador? Docentes y estudiantes, ¿cuántos? Quizás los numeritos sean muy bonitos y decir 10.000, 20.000, 30.000, 100.000. Creo que a nivel nacional somos más de 160.000 docentes en el sistema educativo de primaria y secundaria. Pero de esos, ¿cuántos? Si hacemos una evaluación de cómo aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la tecnología, las TIC, las TAC o las TEP, pues seguramente los datos te van a decir cosas bonitas, pero las realidades, si vamos a ver cuántos proyectos se están trabajando en las instituciones educativas, la realidad es muy diferente. Entonces, hay mucho ese concepto errado, a mi punto de vista personal, de que los datos o matrices que muchas veces piden los ministros, los distritos, las zonales de educación, no dicen la verdad. Y para ello les voy a mostrar aquí unos datos que son del INEC del año 2023, estudios actualizados. Dice que del nivel de instrucción que tenemos nosotros como personas a nivel del Ecuador,
Fíjense que dice que los que tenemos instrucción de tercer nivel superior, dice que el 93.3% utilizamos Internet. Es decir, 9 de cada 10 estamos utilizando Internet, quienes hemos pasado por la universidad. Pero ¿cuántos de ellos, de esos 9, están utilizándolo para educación y aprendizaje? Aquí se ha movido, perdón, un poco, quería resaltar la cifra. Apenas el 7.7% para educación y aprendizaje. Es decir, 1 de cada 9 estamos utilizando la tecnología para educarnos o para aprender. Y ya sabemos que como docentes deberíamos estar en constante aprendizaje y que uno de los estándares de calidad educativa del Ecuador es que el docente tenga formación continua y que aplique o replique esos conocimientos en proyectos en las aulas. Y fíjense que el INEC dice que para el año 2023 a nivel nacional apenas existe un 7.6% de analfabetismo digital. Pero ¿qué considera el INEC para decir esta o darnos este numerito tan bajo, que parece tan bonito decir, bueno, son poquísimos los que no manejan tecnología? Dice que cumple con 3 características, que son tener un celular activado en los últimos 12 meses, haber utilizado una computadora y haber utilizado Internet. Para eso lo define como alguien que sí tiene habilidades digitales. Y analfabeto lo considera a quien no utilizó una computadora, a quien no utilizó Internet y quien no tiene un celular activado. Pero ¿es suficiente con tener un celular, con tener acceso a Internet? ¿Es suficiente para decir que yo no soy analfabeto digital? Creo que las variables son mucho más y el análisis tiene que ir más allá de eso. Los datos que les mostré hace ratito se resumen en estos 3 que están aquí. Miren ustedes, 9 de cada 10 usamos Internet, los que hemos pasado por una universidad, ¿no? Pero de esos, ¿cuántos utilizamos? Si ustedes ven aquí. A nivel nacional, el dato que acabo de darles del 7,6, pero luego dice que apenas el 4% de quienes tienen el nivel de instrucción en medio y bachillerato son analfabetos digitales. Entonces yo les vuelvo a insistir, para mí estos datos están muy sesgados, no muestran la realidad. eh, y creo que aquí hay que acordarnos de lo que pasó en pandemia. En pandemia a todos nos exigió irnos a la virtualidad y preparar nuevo material, diseñar nuevas formas de enseñar y a los estudiantes adaptarse a esas nuevas metodologías de aprendizaje también. Y ahí el ministerio dio como 2 opciones, ¿no? Y dijo, o das clases sincrónicas o envías fichas de trabajo. Lo que más sucedió es que se enviaron fichas por WhatsApp, fichas de trabajo, a pesar de que existan estudiantes que sí tenían conectividad a Internet. Eso se lo cuento de la experiencia personal que he visto a mi alrededor, en mi entorno laboral. Y por ejemplo, yo tenía un curso del que yo era tutor y los chicos me decían, profe, no estamos recibiendo clases. Le digo, ¿ninguna virtual? Dice, sí, pero nosotros sí tenemos Internet. Entonces yo conversé con el colega y me dice, es que le estoy enviando fichas porque no tienen Internet. Le digo, discúlpenme, los chicos sí tienen Internet. Y el hecho de que no todos tengan, pero la mayoría tienen, deberíamos darles las clases por Zoom. Pero es que estoy enviando las fichas, me dice. Sí, pero nuestra obligación es, como docentes, como maestros, buscar las formas de llegar a ellos. Y no solamente enviar un PDF con fichas de trabajo. Y bueno, esas situaciones y esas realidades quedaron visibilizadas en tiempos de pandemia, ¿no? De que muchos maestros nunca habían utilizado un Zoom, nunca habían utilizado un Google Classroom, un Moodle o algún otro tipo de herramientas que permitan atender estas particularidades que surgieron en pandemia, ¿no? Y es porque no se venía haciendo eso en las aulas, se sigue con los enseñando, quizás con metodologías activas, pero que no incluyen el tema de tecnología. Ahora, si nosotros vamos a mirar quiénes están haciendo esto, quiénes han tomado ya hace años, no es algo reciente, hace años han tomado ya iniciativas en cuanto a formar a sus futuros profesionales, a esos niños y jóvenes en cuanto a habilidades digitales.
Aquí tenemos 5 ejemplos de países que tienen en sus sistemas educativos el tema de ciencias de computación, ¿no? Y es justamente porque quizás ellos están siendo mucho más conscientes de que el futuro laboral van a tener sí o sí digitalidad, van a tener sí o sí internet a su alrededor y que van a tener que estar preparados para esas realidades. Imagínate tú, un bachiller ecuatoriano que decida no estudiar la universidad, por poner el ejemplo, pero que consiga un trabajo en una empresa y le digan, mira, necesitamos que simplemente digites datos en un repositorio en la nube y que los vayas organizando. ¿Qué pasa con ese bachiller que nunca se encontró una computadora, que nunca aprendió a utilizar una hoja de cálculo? Pues simplemente está quedando en desventaja, está quedándose fuera de esa opción laboral. Y nosotros como maestros de primaria y secundaria, escuela y colegio, pues deberíamos ser conscientes y reflexionar acerca de eso. Y yo les digo, como la experiencia personal, siento que no se está haciendo. Estos son 5 países y quizás para mirar algo mucho más cercano a nosotros, algo que yo le doy mucho seguimiento, es este programa educativo de los argentinos, que es program.ar. Ellos pues tienen sus propias guías didácticas, tienen su propio currículo en ciencias de la computación, tienen sus propias herramientas tecnológicas que han desarrollado, como pilas bloques, por ejemplo. Y me parece que fue una iniciativa que nació hace algunos años, pero que hoy está tan fortalecida y tiene un enfoque muy bonito. Los invito a que la revisen si quizás no la conocen, pero es algo muy interesante que bien podría de alguna manera tomarse como un caso de estudio de éxito para poderlo replicar. Si no lo hace el ministerio, como dije hace rato, hagámoslo nosotros y tratemos de utilizarlos y aplicarlos. Como futuros profesionales o como profesionales ya de la informática educativa, deberíamos trabajar en ese sentido. Y la pregunta es ¿cómo? Toda institución educativa tiene sus instrumentos normativos y de ejecución del currículo ecuatoriano. ¿Cuáles son esos? El proyecto educativo institucional, el proyecto curricular institucional y el código de convivencia. En esos 3 elementos que toda institución debería tener, y digo debería porque no todas tampoco tienen, o algunos tienen, pero están muy desactualizados, eh, debería estar establecido cómo se va a usar la tecnología, código de convivencia, cuáles son las reglas de uso, código de convivencia, en qué asignaturas vamos a utilizarlo, planificación curricular institucional, qué enfoque vamos a utilizar, proyecto educativo institucional. Estos elementos son los que permiten que los maestros propongan ideas innovadoras y que se implementen como parte de la planificación institucional. Porque si no, cada quien vamos a seguir trabajando sin darnos la mano y sin lograr un aprendizaje significativo desde la parte interdisciplinar, que sería lo ideal siempre. Porque si no, los aprendizajes aislados, matemática por un lado, ciencias naturales por otro lado, informática por otro lado, pues quizás no generan ese aprendizaje significativo que esperamos en nuestros estudiantes. Y obviamente para ello, pues existen muchos modelos a seguir, como por ejemplo el modelo SAM, que tiene un nivel de progresión de a poco, ¿no? Que empezamos con el hecho de sustitución hasta el hecho de redefinición. Tenemos estos 4 niveles de implementación que tienen que ver con la famosa taxonomía de Bloom, también que es como nuestro pan de cada día en la educación y que deberíamos conocerla, como dije hace rato, y buscar desde allí generar innovación. Aprovechar, como les conté la experiencia en Cuenca que tuve, aprovechar si es que tienen esa infraestructura tecnológica y no ver a ese problema como algo que no, como una barrera, sino verlo como un reto. Y que desde esa necesidad podamos ver las posibles soluciones para poderlas implementar y trabajar colaborativamente con nuestros profesores. Seguro muchos de ustedes dirán, pero es que no todos quieren colaborar, pero seguramente habrá uno o dos quienes irán viendo los resultados y de a poco se irán empoderando y irán queriendo participar muchos más. Eso sucedió en Cuenca en mi experiencia personal. Al inicio eran uno o dos y al final fueron creo que un 95%. Gracias a Dios se generó eso. Hasta el día de hoy siguen utilizando tecnología. Yo ya no trabajo allá en algunos procesos e incluso han automatizado sistema de matrículas con Google Drive y algunos complementos o plugins de Google Drive. Entonces, es algo que dejó resultados y dejó aprendizajes y que se sigue utilizando, gracias a Dios.
Aquí en la institución donde estamos hoy, estamos de a poquito también hablando con la parte administrativa, ya se han hecho algunos procesos de automatización y de innovación en cuanto al uso de tecnología y bueno, para este año esperamos poder generar muchos más, empleando metodologías activas como las que están viendo ahorita, el tema de gamificación y en ese sentido ir de a poquito siguiendo ese nivel de progresión en el modelo SAM, empezando desde la sustitución hasta la redefinición de actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los estudiantes ir más allá de enviar un mensaje por WhatsApp o ir más allá de simplemente ver un video en YouTube. Bueno, aquí pues podemos ver algunas alternativas. Conocemos de que hoy por el hecho de la ubicuidad, el hecho de tener dispositivos en Internet y tener conectividad es algo que deberíamos aprovecharlo para pasar de esa clase tradicional hasta el U-Learning, ¿cierto? Entonces, pensarlo también en ese sentido, ¿no? Quizás ahí la recomendación sería como que no pasar de golpe, por así decirlo, de la clase tradicional al learning, sino que hacer como una progresión, ¿no? Para que el proceso sea mucho más, se pueda implementar de una mejor manera, ¿no? Y pueda ser mucho más comprensible también para quienes quieran ir apoyando e integrándose a ese equipo de innovación en las instituciones. ¿Qué es lo que se ha hecho en ese sentido? Pues bueno, aquí hay algunos proyectos que he venido trabajando hace un momento y en ellos pues también participó, me entiendo que por aquí está mal, mi querido Marlon Maldonado, colega y amigo, pues participamos en algún momento en el proyecto Codic. Yo lo tengo hoy por hoy, te cuento, a estos contenidos en mi plataforma personal que se llama GameMaths, que como les conté, en Cuenca empezamos con matemática, por eso su nombre de de matemática, pero que hoy tiene mucho más contenido, ya incluso para el bachillerato técnico en informática. Y bueno, Monosabio, que está integrado con el Colegio Militar de Loja, que mediante el proyecto Garabato Público, ¿no? En ese sentido, estamos tratando de hacer innovación educativa desde diferentes equipos de trabajo y desde diferentes ámbitos, no solamente en una asignatura, sino tratando de hacer comprender que la tecnología está ahí para ayudarnos en diferentes ámbitos y en diferentes disciplinas de lo que nosotros trabajamos como maestros, ¿no? Y finalmente contarles que estamos haciendo una cruzada nacional por la educación y la innovación mediante una asociación que estamos conformando, quienes hemos sido parte del concurso de FIDAL, de Excelencia Educativa. Y la idea es que mediante esta cruzada nacional podamos empezar primero a compartir nuestros proyectos, ¿no? Las ideas para que pudiesen ser analizados y si quieren y quienes puedan, quieran más que todo, pues los repliquen en otras instituciones. Esto no tiene, desde ahorita lo digo, no tiene ánimos de lucro, no tiene fines de lucro. La idea es sentarnos a conversar y a compartir y que esto pueda ser implementado en otras instituciones educativas, ¿no? Y a partir de esto queremos luego también empezar a construir todo el repositorio de recursos educativos abiertos, como es en mi caso, que yo ya lo tengo en mi sitio web personal, que está organizado incluso por años de básica y que son de acceso libre gratuito, ¿no? Incluso algunos de ellos descargables y modificables, ¿no? Propios de las características de los recursos educativos abiertos. En ese sentido, pues invitarlos a la reflexión, no dejarnos convencer por los datos como se los dije hace un momento y seguir teniendo la esperanza de que podemos hacer una mejor educación en nuestras instituciones educativas en el Ecuador por esos niños, por esos jóvenes que tanto lo merecen y porque eso permita solventar estas problemáticas que como sociedad ecuatoriana vivimos. Hoy sabemos que tenemos una dura realidad con la delincuencia, la corrupción y que si nosotros no aprovechamos esos espacios de vida que tenemos en las aulas con esos estudiantes, pues seguramente seguiremos viviendo en esa realidad, pero que si la aprovechamos, ojalá en un futuro, estos estudiantes vayan con mayor conciencia, mayor pensamiento crítico, creativo y puedan cambiar estas realidades. Hasta ahí mi intervención, hablé bastante, así que ahora sí los escucho, perdón. Agradecemos la intervención del magíster Jimmy Muñoz, docente de la Unidad Educativa Saraguro. Asimismo, planteamos unas interrogantes que nos han llegado hasta el chat interno de la sala y dice, ¿cuáles son los siguientes desafíos específicos que enfrentan las escuelas y colegios en Ecuador para abordar el analfabetismo digital entre los estudiantes? Adelante, por favor.
Gracias. A ver, yo creo que los desafíos, tomando en cuenta la agenda educativa digital que les mostré, los desafíos primero sería que nosotros como maestros, y quiero empezar por nosotros, porque nosotros somos quienes debemos empezar a mover esas realidades. Tener primero la conciencia de que necesitamos estar siempre actualizados y formados en cuanto al tema de tecnología educativa. Luego de eso, buscar los medios, los espacios de trabajo colaborativo, como estos de aquí que a mí me encantan poder hablar con otra gente, conocer sus ideas también y poder compartirlas. Y bueno, luego sí, pues obviamente exigir también a la parte administrativa que nos habilite esos espacios y luego buscar el tema de recursos e infraestructura tecnológica, que ojalá con esta agenda educativa digital que van a construir, que ojalá con la agenda educativa que está en proceso, llegue a nuestras instituciones mayor conectividad, como les conté que aquí ya llegó un poco más de ancho de banda, gracias a Dios, y que con eso podamos a empezar a generar. Entonces los desafíos, a veces se escapa de nuestras manos decirle al ministerio necesito esto, esto, esto y esto. Empecemos por nosotros. Empecemos por lo que nosotros podemos hacer en las aulas con nuestros estudiantes. Asimismo, tenemos una segunda interrogante. ¿Qué estrategias o programas efectivos se están implementando actualmente en Ecuador para mejorar la alfabetización digital en el ámbito educativo y cuáles serían los resultados observados hasta la fecha? Ok, de las estrategias, a ver, lo que les comenté de la agenda educativa digital, que yo le doy mucho seguimiento por mis clases que doy en primer semestre de educación básica y una carrera de tercer nivel. Eh, de lo otro, entiendo que el ministerio, como les dije también, viene el currículo por competencias, viene también los bachilleratos ya por diferentes ámbitos que antes se tenía, por ejemplo, bachillerato en física, bachillerato en química, me parece, y algunos otros. En ese sentido, creo que ya hay que ir primero conociendo todo eso para ya irnos preparando también en las instituciones. Ahorita para este año lectivo, 2024-25 en el régimen Sierra, tengo entendido que todavía no se va a implementar ese tipo de bachillerato. Queda para el siguiente año lectivo en régimen Costa, que empiezan en febrero o marzo, si no me equivoco. Y en ese sentido, pues quizás el bachillerato en informática se convierta en una de las ofertas educativas que tenga mucho más cabida, que tenga mucho más amplitud en las instituciones, porque si te pones a contar ahorita, no tengo el dato ahorita aquí, pero se los ofrezco buscar y agregarlos a las diapositivas que luego les voy a compartir. El bachillerato en informática a nivel nacional no es un número significativo, y aunque sabemos que estamos en una era digital donde quizás toma mucho más relevancia que los estudiantes se preparen en esta línea de trabajo, ¿no? En esta línea de futuro laboral. Y ahí quisiera mencionar una cosa. Hay una confusión grandísima porque a veces los estudiantes tienen entendido que si siguen informática como bachillerato, no tienen cupo en la universidad o no van a tener posibilidades. Y no nos olvidemos que este tipo de bachillerato sigue teniendo el tronco común que se le llama, las asignaturas del bachillerato en ciencias. Entonces, eso, por ejemplo, muchos estudiantes tienen la confusión. Fíjense cómo el desconocimiento genera de que no se comprenda bien eso.